Bien, pues recibimos esta visita virtual del economista Ivanhoe N.G. Cortiñas a propósito de tantos temas que tienen que ver justamente con la economía. Ivan, buenos días y bienvenido a Por la Mañana. Gracias, Lindsay, por darme la oportunidad nueva vez de dirigirme a tus televidentes, así como también a Yanesi Espinal. Bueno, Bienvenido. nosotros queremos empezar hablando quizás por la última parte de todo lo que ha acontecido en el país, de las grandes decisiones que ha tomado el gobierno respecto al tema económico. Un presupuesto que fue sometido con algunos impuestos que fueron rechazados por la mayoría de los dominicanos. Reaccionaron muchos economistas, dentro de los cuales se encuentra también usted, y luego la rectificación del presidente Luis Abinader y la información dada al pueblo dominicano de que se estaría llegando a un acuerdo, el gobierno llegó a un acuerdo con la Barrick Gold de un adelanto de recursos que pudiera esto un poco apaciguar la situación económica en la que nos encontramos nosotros tras este tema de la pandemia. ¿Cómo recoge y cómo analiza Ivanhoe esta parte de este proceso de la recomposición de la economía, tratando de buscarle salida a cómo entrar o captar mayores recursos desde el gobierno? Fíjate, Lindsay, este presupuesto del año 2021 se ha formulado en lo que podríamos denominar como una sindemia presupuestaria. Es decir, en una situación en donde coexisten dos tipos de crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Y los hacedores de políticas públicas no tuvieron la pericia de tomar en cuenta el momento que vive el mundo y el país. Y de ahí que cometen el error de formular un presupuesto con parchos tributarios. Y digo que cometieron el error porque no pudieron aquilatar, valorar, apreciar en su justa dimensión el tema del momento político, el momento social y sanitario. 6 meses de confinamiento, 6 meses de desempleo, de disminución del consumo, de contracción económica, de cambio de estilo de vida, de la cotidianidad, y que de buenas a primeras, bueno, luego de que un gobierno es nuevo, que surge de las urnas en una primera vuelta, la gente que había comprado el discurso de que no se le iban a imponer nuevos impuestos, pues se encuentra con la sorpresa de que se presenta un presupuesto con un grupo de impuestos, ¿no? Parchos impositivos, y eso provocó toda una reacción de toda la población, profesionales, académicos y población en sentido general. Ese momento de economía política no fue tomado en cuenta en la parte que es la política presupuestaria, que forma parte de la política económica. Y entonces es endémico porque el gobierno, y lo dice claramente el presupuesto y la carta que el presidente firma enviando el presupuesto al Congreso de la República, dice con mucho orgullo que el presupuesto del año 2021 tiene como un gran logro disminuir el déficit fiscal, que estaría bajando de 9 y tanto por ciento a 3% para el año 2021. Y uno se pregunta, ¿y esa es la prioridad en una coyuntura como esta, disminuir el déficit fiscal? ¿Acaso no es más importante, no debería ser la prioridad, recuperar la economía, recuperar el empleo, recuperar la demanda, recuperar la confianza, el estado de ánimo de la población? Yo entiendo que esas serían las prioridades. Y entonces, claro, por eso es que es un presupuesto sindémico en cuanto a que menospreció otras áreas que tienen desafíos mayores para privilegiar un tema como este del déficit fiscal, y por eso dispone de estos parchos tributarios que luego tiene que retirarlo, ¿no? Dado de la presión que se produjo en todo el país. Y aunque rectificó, y rectificar es de sabio, yo creo,
Yanesi y Lindsay, que hay que destacar que también rectificar mucho no sería de sabio, sino sería una expresión de que usted o no domina la situación o está desenfocado o no tiene la visión correcta acerca de los problemas que tiene la nación dominicana. La semana pasada, la Comisión Económica para el Caribe, CEPAL, dio unos números poco alentadores para la región y especialmente para la República Dominicana, porque en lugar de esa proyección más optimista que había dado, ahora dice que la recuperación económica será mucho más lento de la prevista, pero que además en el caso de la República Dominicana no sería eso que se habló, de que, bueno, no vamos a crecer, pero tampoco vamos a entrar en contracción o en decrecimiento. Entonces hay un menos 5.4% creo que de contracción, según las proyecciones de la CEPAL. Su opinión, ¿sería así tan poco alentador realmente el panorama económico? ¿Es peor de ahí o quizás podemos mejorar? Mientras exista epidemia en la República Dominicana y exista pandemia en el mundo, y mucho más aún sin controlarla en el caso dominicano, hacer cálculos con cierta certeza es altamente riesgoso. Sin embargo, es peor no hacerlo. Entonces, ya sea menos 4%, ya sea menos 5.4% que ahora reestima la CEPAL, o la estimación que tienen las autoridades dominicanas para este presupuesto del año 2021, que es de menos 4%, cual que sea la magnitud del decrecimiento del PIB para el próximo año, viene a sumarse al decrecimiento que ha venido experimentando la economía. Mejor dicho, el decrecimiento que se está proyectando para este año, al cierre de este año, no para el próximo año, sino para este año, que puede oscilar entre menos 4 o menos 5.4%, en cualquier caso es severo. Y yo he calculado, Yanesi, que ese impacto negativo en valores absolutos viene representando alrededor de 10.000 millones de dólares para la República Dominicana. Y en términos de tiempo, tiene un costo de casi 3 años. Eso quiere decir que la República Dominicana le tomó alrededor de 3 años poder avanzar en 10.000 millones de dólares. Y si hemos perdido 3.000 millones, 10.000 millones de dólares ahora en este año 2020, pues entonces nos tomaría aproximadamente esa misma cantidad de años. Y entonces, para recuperar la economía y situarnos al momento en que nos encontrábamos en el año 2019 en cuanto al tamaño de la economía. Sin embargo, yo no tengo mucha confianza, mucha expectativa, mucha esperanza de que esto vamos a poder lograrlo en este tiempo que es estimado de 3 años, si continuamos formulando un presupuesto con una calidad del gasto pobre. Y cuando hablamos de calidad del gasto pobre, no me refiero a lo que se destina a la malversación de los recursos o bien a la corrupción. Me refiero a que aún el que se gasta, no se gasta bien porque estamos gastando 86% en gasto corriente y 14% en gasto corriente. Muchos no saben que wow, en el eso presupuesto... es abismal. Wow. Claro, muchos no saben que en el 2012 la apropiación presupuestaria y la ejecución presupuestaria del gasto público en salud en el 2012 fue de 2.2% del PIB. ¿Y usted sabe cuánto va a ser la proporción del gasto en salud para el año 2021? 2.2%. Entonces no hemos avanzado, ¿no? Y eso que en el 2012 no teníamos epidemia, no teníamos la calamidad sanitaria que tenemos hoy día. Pero igual también en cuanto al gasto social. En el año 2019, hace 2 años, el gasto social era de 46%. ¿Y de cuánto será para el próximo año 2021? También de 46%. Significa entonces que este presupuesto del año 2021, preciso, 2021, no es un presupuesto que esté evolucionando hacia tener un presupuesto más cercano a la gente, más al servicio de la recuperación económica y de los desafíos que tenemos hoy día en términos de desempleo, en términos sanitarios y demás. Bueno, pero citando la propia CEPAL, también la CEPAL dice que los países de la región van a sufrir un retroceso que va a representar
una y hasta 3 décadas, por ejemplo, con el tema de la pobreza extrema y con la pobreza de una década. En fin, eso significa que tiene que ver con las políticas públicas adoptadas por los gobiernos también. Pero con el tema del presupuesto, Iván, se habla de que este va a ser un presupuesto de un billón de pesos y justamente en momentos en que no tenemos de dónde es que se van a sacar el famoso billón de pesos, porque si está contraída la economía, el turismo, por más que le quieran inyectar lo que le quieran inyectar, el tema es que si no vienen gente a los hoteles, va a ser muy difícil. Y no es verdad que el turismo interno pueda sustentar y realmente impactar económicamente porque ¿cuál es la ventaja de un turista extranjero que trae dineros frescos en dólares al país y eso hace que la economía y aporta de manera muy sustanciosa al Producto Interno Bruto? Pero, ¿por qué no pensar más en un presupuesto un tanto más ajustado a la realidad del momento? ¿O lo ves atinado que sea un presupuesto tan estrambótico como el que, o sea, tiene que ser siempre mayor al del año pasado, partiendo de la situación en la que nos encontramos, pienso yo, ¿no? Fíjate, en los ciclos económicos se aconseja cuando dentro de ese ciclo económico, si la curva va descendiendo, como es el caso dominicano, se sugiere que la política monetaria y la fiscal sean expansivas. Y entre más expansiva es mucho mejor, siempre y cuando esa expansión del gasto público a la que usted se refiere con el billón de pesos, que algo más, un billón 37.000 millones de pesos, que es el presupuesto del año 2021. Para que la gente lo entienda, 12 cero con uno adelante, así se entiende mucho más fácil. Eso es lo que es un billón de pesos dominicanos. Si ese gasto, ese aumento del gasto se destina a un gasto productivo, es decir, a un gasto de calidad que crea, que tenga un impacto en la creación de empleo, en la creación O de sea, riqueza material. o sea, que es una forma de retornar, no es gasto y se fueron, sino gasto, porque es bueno aclarar los tipos de gastos a lo que se refería anteriormente, Claro, esos gastos clientes, sí. pero A sería lo bueno que, que lo explicara. pues, por supuesto, a eso, ahí, hacia allá iba, hacia explicar que si el aumento del gasto se destina a gasto productivo, en un momento de declive de la producción, como la tenemos, con una contracción económica hasta agosto de menos 8.4%, a mí me parece correcto que se haga. Pero ya advertí que el presupuesto del 2021 no tiene un gasto público productivo, es más de lo mismo en materia de gasto público total. Y yo prefiero que el gasto público aumente en la coyuntura que estamos viviendo en la República Dominicana hoy día a través del financiamiento y no a través de los impuestos. Porque los impuestos, en una coyuntura como la que estamos viviendo, cuando usted coloca un peso de impuesto, tiene un impacto negativo en la producción de contracción de 2 pesos hacia abajo. Y si usted baja un peso de impuesto, el aumento de la producción es de 2 pesos hacia arriba. Por lo tanto, más que aumentar impuestos, como se estuvo acariciando en la idea de la miopía de economía política que manifestó el equipo económico cuando formuló el presupuesto nacional del 2021, yo sugeriría o preferiría que estuviera mejor priorizando el financiamiento. En la mayoría de los países de América Latina, hoy día, para el presupuesto del 2021, y estamos hablando, o me estoy refiriendo a economías clave de América Latina, el financiamiento del presupuesto del próximo año llega hasta el 45%. Pero no porque uno esté celebrando el financiamiento externo o interno, vale decir, el endeudamiento, sino porque es la única solución que tenemos a mano en el mundo. Peor es poner impuestos. Si ese endeudamiento se dirige a gastos de capital productivo, inversión productiva, que tengan un impacto positivo en la creación de empleo y en la riqueza material, yo
no le veo nada de pecaminoso, sino que por el contrario, porque estaría garantizando el repago a futuro, ¿no? Porque sería autosostenible en el tiempo. Aranjoy, me gustaría escuchar su opinión así, vamos a decir, global, de la gestión económica que está haciendo el presidente Luis Abinader, de cómo ha manejado el tema económico hasta ahora, todo lo que ha hecho. Vemos una gran inclinación hacia la reactivación del turismo, vemos un interés importante en el tema de las alianzas público-privadas. El manejo, ¿cómo usted lo va, cuál es su opinión A mí sobre me han, algunos amigos a mí me han criticado y me han dicho, yo creo que tú estás siendo muy severo con las críticas hacia la parte económica, especialmente con lo del presupuesto. Yo le dije, mira, es verdad que a los gobiernos se les da 100 días siempre de gracia para estas cosas, pero resulta que el presupuesto es para el próximo año y tendríamos un año con ese presupuesto. Si uno lo que quiere decir y debe decir no lo hace ahora cuando se está por aprobar un presupuesto, ya sería tarde decirlo el año que viene. Por de pronto, en los aspectos que usted señala, yo tengo mis reservas en el tema del turismo, porque malgastar recursos en un sector, y digo malgastar porque ese es un sector que no depende de nosotros ahora mismo. Así es. Usted puede incluso aplanar totalmente la curva del COVID-19 en la República Dominicana, pero si en el mundo, como está pasando en Europa ahora mismo, con un repunte, y también en el mismo Estados Unidos con otro repunte, olvidémonos de turismo. Por Al menos supuesto, en ¿y el... por qué gastar tanto esfuerzo allí? Eso es lo que yo Exacto. digo. El turismo es una... para recuperarse necesita que el COVID se recupere en el mundo y se recupere aquí también, de las dos formas. Luego, en el tema de la alianza público-privada, que hay una ley que se aprobó recientemente y también un reglamento, sí yo favorezco eso. Y yo creo que como el gobierno tiene limitaciones de recursos, y eso hay que reconocerlo, he planteado, y lo repito de nuevo en su programa, que una buena vía para fondear recursos frescos para la alianza público, para los proyectos de la alianza público-privada, es utilizando 100.000 millones de pesos de los fondos de pensiones que están siendo subutilizados con vocación rentista, languideciendo en las bóvedas del Banco Central, solamente generando tasa de interés, cuando la Ley de Seguridad Social dice que los recursos de los fondos de pensión deben ser utilizados para crear empleo en los sectores productivos como la industria, la agropecuaria, el sector de soluciones habitacionales, de la infraestructura y en la creación de empleo. Y obviamente estos recursos que están desmonetizados en el Banco Central no juega ese papel. Por lo tanto, yo creo que estos 100.000 millones de pesos en manos del sector privado y del sector público en proyectos definidos de común acuerdo que garantice rentabilidad, creación de empleo y el repago de esos 100.000 millones de pesos en el tiempo que se convenga, pues se le daría un mejor uso y se propiciaría desde lo monetario una política monetaria expansiva y no dejársela solo a la política fiscal que sea expansiva. De ahí que mi argumento es que tanto la política fiscal como la monetaria deben ser expansivas para acelerar la recuperación económica en la República Dominicana. Ivan, ¿y no sería bueno también enfocarse en otros sectores que sí pueden dar respuestas mucho más rápidas? Porque existe el master plan ahí, ya se han desarrollado, como por ejemplo el Metro de Santo Domingo, que es una obra bien pensada, es una obra que ha dado buenos resultados y que el master plan se habla de interconectar a toda la capital. Y eso está ahí. Y tenemos profesionales en que el Estado ha dado miles y miles, cientos de miles de pesos para prepararlos. Y esa gente está ahí. Incluso se habló, inmediatamente empezó este gobierno, de un monorriel que no es el medio de transporte idóneo, y más si ya se tienen todos los estudios del lugar para seguir con el Metro de Santo Domingo. Eso genera empleos por un lado, dinamiza de algún modo. ¿Qué tantos proyectos se pudieran empezar en lo inmediato para empezar a mover la economía y no estar mirando hacia un sector
que lamentablemente no te va a dar respuesta, como es el tema del turismo, por algo que usted acababa de señalar. O sea, no depende de nosotros, no vamos a obligar a estos turistas a que vengan a República Dominicana, sobre todo en la temporada alta, cuando vienen personas o quienes optan por hacer turismo en estos países son la gente de más avanzada edad y que tienen una capacidad de gasto efectivamente mayor, sin embargo, son los más vulnerables con el tema de la pandemia, o sea que tampoco se van a arriesgar. Mira, Lindsay, yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas, pero no para el momento. ¿Por qué? Porque en el momento usted no debe propiciar inversiones que presionen la tasa de cambio por la vía de la importación. Usted tiene que dirigir los pocos recursos que tenga hacia aquellas unidades económicas y aquellos sectores económicos que tengan un componente importado bajo para que no presione la importación y por lo tanto la salida de divisas en un entorno en donde la entrada de divisas han caído por concepto de exportación, inversión extranjera directa, turismo, etc. Entonces, es mejor dirigirlo a aquellos sectores que garanticen, en primer lugar, el abasto alimenticio en la República Dominicana, vale decir, el sector agropecuario. Y luego, aquellas industrias que están asociadas al sector agroindustrial, de manera que el abasto alimenticio quede garantizado como prioridad en la recuperación económica. Luego, identificar aquellos Pero sectores... acuérdese que hay una sobreproducción, Iván, porque incluso esos sectores han sobreproducido porque ellos suplían a los hoteles y entonces eso es un sector que ya no está consumiendo nada y hay un tema con eso también. No creo que haya una sobreproducción si no tuviéramos la libra de habichuela a 135 pesos, si no tuviéramos una unidad de plátano hasta en 35 pesos, en algunos casos, en otros casos en 30 pesos. Tampoco creo que haya una sobreproducción porque la batata está a 35 y 40 pesos la libra. Entonces, estamos frente y cuando los precios suben, no habiendo demanda, porque la demanda se ha reducido, es porque hay problema de oferta, de abasto, ¿no? Yo insisto que se debe, y además también porque eso serían inversiones en esas áreas que no van a producir en lo inmediato, es garantizar, estas cosas se planifican, es garantizar que usted hace una proyección para los próximos meses, no solamente para el presente, para garantizar ese abasto. Lo que quiero destacar, Lindsay y Yanesi, es que las inversiones con los pocos recursos que se disponen deben ser dirigidas prioritariamente hacia aquellos proyectos que tengan bajo componente importado, hasta tanto se regularice el tema del ingreso de divisas a la República Dominicana para no presionar el tipo de cambio y provocar entonces situaciones de presiones inflacionarias a lo interno de la economía nacional. Bueno, el tiempo se nos agota. Yo no sé si Janet tenía alguna pregunta en carpeta, pero sí puede Ya ser. tenemos que irnos, sí. Siempre hay preguntas, en la economía ahora mismo es lo principal. Realmente sí, quería el tema de los programas sociales, que ya el presidente anunció que, por ejemplo, FASE no puede seguirlo más allá de diciembre, si no se recuperan los empleos, los efectos de eso. Bueno, los efectos serán dramáticos. En primer lugar, porque el índice de pobreza seguirá aumentando en forma sustantiva, más aún en un presupuesto del 2021 que no aumenta la dotación de recursos para los servicios sociales. Y eso naturalmente agravaría no solamente el tema de la pobreza, sino que agravaría todo el tema de la seguridad ciudadana. Y esto podría potencialmente, podría, ¿no?, provocar situaciones de convulsiones sociales y eso yo creo que nadie lo desea en el país. Gracias a Ivanhoe por su visita virtual del día de hoy, empezando la semana aquí en Por la Mañana. A ustedes, Gracias. amigos, invitarles a que sigan disfrutando de Teleimpacto, canal 22 y 52. Nos vemos mañana, Dios mediante. No sé por qué me estás...